El casco viejo de Iruñerría es una de las zonas más afectadas en cuanto a las pérdidas que está sufriendo el comercio local en los últimos años. Las grandes superficies, internet y la accesibilidad son algunos de los factores que afectan al pequeño comercio de la zona. Mientras tanto, los pequeños establecimientos buscan estrategias para poder sobrevivir y hacerle frente a la competencia de las grandes áreas comerciales. Carlos Albillo es gerente de la Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios del Casco Antiguo. Albillo nos explica este fenómeno y nos muestra su punto de vista sobre la situación. El comercio del casco antiguo sigue la misma trayectoria que el resto del comercio de la ciudad, del comercio local, ¿no? ¿Cuál es su situación? La situación del comercio del casco antiguo se ve afectada por la competencia de los grandes formatos comerciales, o sea, los centros comerciales periféricos, que viene siendo una realidad desde hace por lo menos 15 años. Además de eso, también lo que son las grandes cadenas se hacen cada vez con más parte del mercado, y en los últimos años a estos dos elementos se ha venido a sumar pues, el comercio online, ¿no? También como otro factor importante. Además de eso, se han producido muchísimos cambios en la ciudad que han conducido también a que, por ejemplo, parte del ocio también se traslade a los centros comerciales. En este momento pues no tenemos en el centro de Pamplona ningún cine, por ejemplo, ¿no? Y eso contribuye a que se pierda de alguna manera también parte del atractivo. Hay otros aspectos que están relacionados con la evolución de la sociedad, ¿no? De los habitantes, de los clientes, ¿no? La concentración en la ciudad del comercio potente, del comercio de atracción, generalmente de franquicias y de grandes marcas, en ejes muy reducidos y muy concretos, ¿no? Eso pasa en otras ciudades y pasa en la nuestra. ¿Eso es bueno? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que los cascos antiguos tienen que aunar y además de una manera equilibrada pues todas las funciones. La básica, que es la residencial, ¿no? Pero junto con la residencial, evidentemente, aquella que corresponde a la comercial, también a la turística, siempre en equilibrio con todo tipo de funciones, ¿no? La turística, la monumental, la cultural. ¿Qué mejor espacio? ¿Cuál es el espacio natural de la ciudad para el desarrollo de la cultura? Pues evidentemente sus centros históricos. Yo creo que en general todos los sectores comerciales están siendo afectados, ¿no? Algunos más y otros menos. Evidentemente miramos hacia atrás y vemos que sectores como por ejemplo era el de la cultura, la música, pues prácticamente han desaparecido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se han visto muy afectados por los nuevos formatos, ¿no? por internet, las tiendas de música, los videoclubs, se consume de otra manera y pues el acceso tan fácil a este tipo de productos ha hecho ya hace años que las tiendas de música prácticamente desaparecieran. Hay menos tiempo también para la compra, y probablemente hay, como diría yo, como diferentes momentos para la compra, ¿no? Hay una compra unida al ocio generalmente que se produce el fin de semana de una manera bastante generalizada, ¿no? Y después lo que es la compra, vamos a decir, de bienes cotidianos, comida, que puede ser, en algunos casos puede ser semanal o en otros casos puede ser más diaria, y que generalmente este tipo, por ejemplo, de compra de bienes cotidianos, de alimentación, pues hoy en día se realiza cada vez más cerca de casa. ¿Dónde? Pues en los supermercados de los barrios. Y los supermercados, también es otro hecho que se ha producido en los últimos años, le están quitando cuota de mercado a su vez a los supermercados. Que en su momento los que salieron a los supermercados, todo el mundo iba a los supermercados, ¿no? Hacía las grandes compras, y ahora, a lo largo de los últimos años, la compra, insisto, de bienes cotidianos, que se llaman de alimentación, droguería, pues se realiza generalmente en entornos más próximos. ¿Dónde queda el comercio? Pues en este ámbito, en el ámbito de alimentación, por ejemplo, pues las tiendas independientes cada vez son menos. Según los últimos estudios, en Pamplona había tan solo un 3% de tiendas de alimentación de lo que llamamos antiguamente ultramarinos, es decir, no estoy hablando de tiendas especializadas, carnicerías, fruterías, sino ese tipo de tiendas que vendían un poco de todo, ¿no? Pues se han visto reducidas prácticamente hasta
casi la desaparición, ¿no? Bueno, pues también hay otro cambio importante, que es la introducción, vamos a decir, de Internet y la costumbre cada vez mayor, pues de buscar información sobre las tiendas físicas o virtuales que tienen el producto que tú quieres. Entonces, este es un hecho que hace 20 años no existía. Vivimos en ciudades cada vez más dependientes del coche, en las que además la gente va a los centros comerciales, entre otras cosas, porque les resulta cómodo ir con el coche, aparcarlo, no les cuesta nada, es gratuito el parking. Cuando tienen que hacer compras, y compras, vamos a decir, con cierto volumen, tienen el coche, es decir, la vinculación de la compra y el vehículo es una realidad. ¿Qué podemos hacer en el pequeño comercio? El pequeño comercio es, de alguna manera, el elemento vertebrador de la ciudad, o ha sido el elemento vertebrador de las ciudades hasta hace muy pocos años. Es muy difícil que la ciudad pueda competir en este sentido de la movilidad con los centros comerciales. ¿Por qué? Porque todos conocemos las tendencias cada vez más generalizadas de intentar restringir el tráfico en las ciudades, ¿no? Por aquello de la sostenibilidad, pero es un factor también, vamos a decir, competitivo. Es decir, si la gente se lo pones difícil para ir a la ciudad a comprar, y a veces hay que reconocer que si haces compras es difícil que tú vayas por la calle cargado de bultos o vayas a la Bellavesa cargado de bultos, pues la gente tiende a elegir la opción más fácil, más cómoda. Bueno, los comerciantes en este propósito, evidentemente, estamos obligados a hacer un esfuerzo de adaptación, por supuesto, pero necesitamos que desde las instituciones públicas y desde la sociedad se reconozca el valor que supone el comercio para los ciudadanos y para la ciudad. La decisión de compra supone también optar por un modelo no solo de consumo, sino de ciudad. Si nos quedamos solos en lo más cómodo, en lo que nos interesa, que es, bueno, vamos al centro comercial porque es más fácil, porque ahí tengo el parking gratuito, porque tengo los cines, las hamburgueserías y demás, bueno, si se hace esa elección, eso tiene un coste. También necesitamos del apoyo, vamos a decir, de las instituciones públicas en cuanto a trabajar en un modelo de ciudad. Yo diría que habría que reinventar la ciudad. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir con eso de reinventar la ciudad? Lo que quiero decir es que tenemos que hacer nuevamente que la ciudad sea atractiva. ¿Y eso es competencia de los comerciantes? Pues evidentemente no solo. Es competencia de muchos agentes, entre otros pues los municipales. ¿Cómo hacemos que nuestra ciudad, que no te tengas que coger el coche para irte al centro comercial y que tu opción sea de quedarte en la ciudad porque lo tienes todo a mano y tienes no solo compras, sino ocio, cultura, etcétera? Tomar conciencia de que hay que apostar por el comercio local, pero no por una cuestión económica, es decir, bueno, a ver, voy a favorecer o no favorecer a los comerciantes locales, no. Sí que es verdad que hoy en día parece que todo se reduce o muchas de las decisiones de compra se basan en el precio. Yo haría una pregunta. ¿La gente se plantea realmente qué hay detrás de los precios de los productos? A ver, porque si somos consumidores acríticos, es decir, tomamos lo que nos dan sin pensar, sin reflexionar qué hay detrás de ello, no nos paramos a pensar que detrás de determinada prenda de ropa de una gran marca puede estar pues la explotación de muchos trabajadores o de niños en países del tercer mundo, pues yo creo que ese sería un primer paso. Me parece que hay un avance en la conciencia, por ejemplo, ecológica, ¿no? y de preservación del planeta, pero en el ámbito del consumo
me da la sensación de que todavía no hemos llegado a ese proceso de reflexión y de concienciación, de decir, yo hago una apuesta por el comercio local porque ese comercio de alguna manera da vida a mi ciudad, ese comercio no forma parte, vamos a decir, de las cadenas de distribución de las grandes multinacionales. Por ejemplo, en el periodo 2012-2016, el comercio del centro de Pamplona, y aquí cuento Casco Antiguo más Ensanche, había perdido 10 puntos de cuota de mercado frente a los 9 puntos que en ese mismo periodo había obtenido pues, ese tipo de grandes marcas y centros comerciales, ¿no? Eso es una realidad. Dentro de lo que fue el periodo de la crisis, el sector que mejor aguantó, aunque también la sufrió, por ejemplo, fue el sector de la alimentación. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todos tenemos es decir, lo digo con ironía, la mala costumbre de comer todos los días. Evidentemente se comerá menos, se comerá peor, pero se seguía comiendo y se seguía comprando alimentación. Sin embargo, en esos periodos de la crisis, la gente, bueno, pues de alguna manera prescindió de aquello que podía prescindir. Pues mira, en vez de comprarme X camisas o X pantalones al cabo del año o una trenca, pues igual tiro con la del año anterior porque es que no me da. Es que es así. Nosotros, y con datos concretos, os lo puedo decir, con medidores que teníamos en nuestras calles, observamos un descenso de entre un 7 y un 15%, dependiendo de qué puntos, y una bajada media de entre un 10 y un 12%. Este tema de la accesibilidad y del mal llamado proceso de amabilización ha sido un factor más. Evidentemente, el comercio local y el comercio del casco antiguo no está en unas condiciones, vamos a decir, no demasiado positivas por culpa de esto. Esto ha venido a sumarse a lo que estábamos hablando, a la competencia de los grandes formatos comerciales, a los cambios en los hábitos de consumo, a la introducción del comercio online y otra serie de factores.